Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto tenerlos esta semana nuevamente por acá. Espero que vayan avanzando con las lecturas. Recuerden que si tienen alguna dificultad o cualquier cosa, nos lo hagan saber y buscaremos a alguien que les pueda pues ayudar a dar trámite a la situación que tengan. Me da mucho gusto saber que seguimos siendo bastantes y que estamos construyendo este curso en colaboración todos y todas. Y pues si tienen dudas, comentarios o temas que consideran que se podrían incorporar o que ustedes quieran, ya saben que aquí son bienvenidos todas sus sugerencias, comentarios y preguntas. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente y ya podemos continuar con el curso. Claro que sí, pues muchas gracias, Estela, gracias por tus palabras de bienvenida para todos y todas. Y pues vamos a conceder la palabra a nuestra politóloga, ella es compañera del INDESOL, trabaja justamente en la dirección de capacitación a distancia. Ella es Brenda Lisbeth Medina Castañeda y nos va a ayudar el día de hoy a compartir el tema análisis de coyuntura. Hola Brenda, buena tarde. Hola Sergio, buena tarde. ¿Qué tal? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, como ya lo comentaba nuestra directora, vamos a tener el tema de análisis de coyuntura. Pues bueno, quiero comenzar con la definición en sí de lo que es el análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura nos dice que es un diagnóstico-reproducción de la correlación de fuerzas en un momento actual de una totalidad social. Y es el diagnóstico de las acciones y su práctica, muy importante, necesarias para influir en dicha correlación en el marco de un proyecto de transformación o mantenimiento de la lógica de reproducción de la totalidad social. Y tenemos otra definición que nos dice es una mezcla de conocimientos y descubrimientos, una lectura especial de la realidad que se hace siempre en función de alguna necesidad o interés. En este sentido, no hay análisis de coyuntura neutro o desinteresado. Este puede ser objetivo, pero estará siempre relacionado con una determinada visión del sentido y del rumbo de los acontecimientos. Ambas definiciones tienen el mismo sentido, solo que el lenguaje es distinto. Por ejemplo, cuando nos dice estructura o totalidad social, se refiere a la realidad. Es decir, todos tenemos una totalidad social o una realidad, es decir, el sistema económico en el que estamos sometidos, el sistema ideológico, religioso, el sistema educativo. A eso se refiere una totalidad social o una realidad. También nos dice que hay una correlación de fuerzas. En toda realidad, en toda totalidad social, hay fuerzas que pueden estar en cooperación o en conflicto. Y lo importante de la coyuntura o lo que significa una coyuntura es que, por ejemplo, en el uso ambiguo de la palabra decimos que algo está relacionado, que está unido, que está articulado con otra cosa, pero que van de la mano. Esa es una coyuntura de manera coloquial. Pero en ese sentido, coyuntura significa un momento específico. Y en ambas definiciones lo menciona, es un momento específico dentro de una totalidad, dentro de una realidad. Y en ese momento, lo que aporta el análisis de coyuntura es que nos da herramientas para hacer acciones prácticas. Es decir, sí, hay un análisis, pero no se queda solo en la información y en el análisis de esa información, sino en una estrategia de cómo voy a actuar, cómo va a ser mi práctica para o cambiar esa totalidad, esa realidad que estoy viviendo o mantenerla, dependiendo de mi necesidad o mi interés, como dice la segunda definición. Siempre va a estar en función de una necesidad o de un interés. Si quiero conservar esa realidad, tendré que hacer una estrategia para que todo siga como está. Si siento que
en la correlación de fuerzas yo estoy siendo dominado y que esa realidad no me está favoreciendo del todo, entonces voy a buscar una estrategia para poner en práctica y cambiar esa totalidad. Voy a empezar con un ejemplo muy general para que podamos definir todos estos conceptos de manera muy clara, y posteriormente me gustaría ir dándoles los pasos, los elementos y las herramientas y categorías para que ustedes puedan desarrollar ese análisis de coyuntura. Porque a veces cuando nos quedamos en esta cuestión muy conceptual o muy teórica, nos es difícil llevarlo a la práctica. Entonces, repito, primero empiezo con un ejemplo muy general para que podamos identificar, y posteriormente vamos a hacer un ejercicio todos juntos de la mano, pensando cada quien en su tema, y así lo puedan desarrollar de mejor manera al momento de entregar su proyecto. Tomando estas definiciones, voy a ponerles el ejemplo de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque es algo muy macro que todos hemos escuchado alguna vez y que tiene todos los elementos muy definidos. Por ejemplo, ¿cuál sería la correlación de fuerzas en ese ejemplo histórico en específico? Bueno, pues tenemos una monarquía que era quien gobernaba, y tenemos, por ejemplo, el pueblo francés. La correlación de fuerza llega a un punto en el que ya no es de cooperación, sino de confrontación o de conflicto. Cuando una de las fuerzas empieza a sentirse dominada o subordinada, es cuando empieza este conflicto, y entonces ambas partes van a buscar, el pueblo francés iba a buscar cambiar esa totalidad social, esa correlación de fuerzas, y la monarquía iba a buscar conservarlo. Ahora, ¿cuál sería la totalidad social? La totalidad social o estructura social o formación social tiene que ver con tres grandes elementos que los vamos a ver más adelante. En general sería el político, el ideológico y el cultural, el económico, perdón. El económico. Podemos decir que Francia, antes de la Revolución Francesa, tenía un sistema económico feudalista, en el que había señores feudales, los obreros tenían que dar el fruto del campo, de las tierras, al señor feudal, y a su vez el señor feudal a la monarquía. ¿Y cuál sería el político? Bueno, pues una monarquía absoluta, es decir, los gobernantes tenían el derecho de gobernar por venia divina, es decir, no se podía cuestionar el linaje de herencia para poder gobernar de las familias de la monarquía. Y en el ideológico, pues estamos hablando de todo, de esta forma de ver la vida de una manera religiosa, en el que la religión era el bastión ideológico para toda la formación social, para toda su realidad. ¿Qué pasa entonces con esa estructura después de la revolución? Bueno, el sistema económico cambia a uno precapitalista, inicios del capitalismo, la industria, y el sistema político cambia de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional o parlamentaria, es decir, pues ya había un rey, sí, pero había un primer ministro que era elegido por ciertos ciudadanos, que también tenían ciertas excepciones, pero era como una apertura a un sistema más constitucional y por ende se podría decir democrático. Y el sistema ideológico empieza a cambiar con las ideas de la Ilustración, es decir, el liberalismo. Antes de la Revolución Francesa era un sistema ideológico conservador, y después de la Revolución Francesa estamos hablando de la Ilustración, que son los principios del liberalismo que se empieza a dar en Europa. Ya que tenemos como, bueno, esa es mi estructura, ¿no? Ya tenemos la estructura, tenemos la correlación de fuerzas, y ya sabemos que cada posición va a ser un proyecto, una estrategia para llevar a la práctica y o mantener su posición o cambiarla. En este caso la decisión fue hacer un proyecto de revolución armada. Con esto no queremos decir que cualquier conflicto tenga que resolverse por esa vía. Hay otras maneras, pero en ese tiempo, y dadas sus condiciones y dada su coyuntura, ellos decidieron que esa era la manera de cambiar su realidad. Muy bien. Bueno,
teniendo claro ese ejemplo, me faltaba, ¿cuál fue la coyuntura? Bueno, al surgir estas ideas de la Ilustración, el siglo de las luces, personajes que eran filósofos o politólogos que empezaron a dar ideas de por qué tenía que ser por derecho divino los gobernantes y por qué tenía que haber tanta carga económica para el pueblo francés, por qué no se podía tener progreso económico para todos los ciudadanos y demás, es que empieza a hacerse todo este movimiento, los sindicatos, cómo empiezan todos los obreros a reunirse, a tener juntas para llegar a un acuerdo o para llegar a resoluciones que pudieran cambiar su situación, a exigirle más a la monarquía. Entonces empieza a gestar una coyuntura, ¿no? Una coyuntura de descontento en el que todo el pueblo francés, obreros campesinos, empiezan a juntarse, también pequeños burgueses, porque es como empieza la Revolución Francesa. Entonces, se juntan, empieza a haber como esta efervescencia y es la coyuntura perfecta para el movimiento, decir, es nuestra oportunidad de hacer algo. Eso es muy importante. La coyuntura quiere decir que es el momento idóneo o no idóneo, dependiendo de mi posición, para hacer algo. Por lo regular, siempre se busca que ese momento sea el idóneo para que los resultados sean favorables a mi posición. Entonces, eso es lo importante de la coyuntura. En una totalidad social hay un acontecimiento, algo que está sucediendo que me permite hacer algo para cambiar mi situación o mantenerla, dependiendo de mi interés o de mi necesidad. Ya que vimos eso, entonces, pues el análisis de coyuntura lo que nos otorga, pues son instrumentos llamados conceptos que podemos reproducir teóricamente, sí, pero al momento de poder identificarlo en la realidad, nos da la capacidad de poderlo transformar. Muchos de los autores y estudiosos del tema nos dicen que el análisis de coyuntura es para la práctica porque su objetivo es modificar la situación, como se los comentaba, pero también en la práctica, porque se hace desde una posición específica en la totalidad social. Todos nosotros tenemos una posición específica, somos estudiantes o somos servidores públicos, servidores de la nación, tenemos una posición y en esa posición estamos dentro de la estructura y habrá veces que queramos cambiarla y a veces no. Ahora, ya les mencionaba que hay una estructura o una totalidad social. En esa estructura y esa totalidad social es importante empezar a identificar del análisis de coyuntura. ¿Cuáles son sus puntos similares y cuáles son sus diferencias? Primero, ambos tratan de superar las apariencias, ir a la raíz de las problemáticas o objetos de estudio. Es decir, muchas veces para solucionar un conflicto creemos que nuestra visión de las cosas es la única y muchas veces eso nos hace ser un poquito subjetivos y no nos permite ver la realidad como es. B. El análisis de coyuntura es en un periodo particular, se los mencionaba desde la definición. Siempre hay un periodo particular, es corto, es muy específico, en el que está aconteciendo algo y es en el que yo digo, este es el momento perfecto para que yo pueda hacer tal y tal y tal cosa. Por ejemplo, un periodo particular, si un día en un parque hay policías cuidando el parque, para un ladrón va a ser una coyuntura pésima ir a asaltar a alguien en ese momento. Pero tal vez para una mamá que tiene muchos hijos y que sabe que hay un poco de violencia o inseguridad en el parque, es una coyuntura perfecta. Y es importante en el análisis de coyuntura y lo que lo identifica es que como es en la práctica, busca un cambio significativo de esa correlación de fuerzas al interior de una formación social. Es decir, ¿cuál es el cambio? Pues si yo me siento oprimido o siento que me están dominando, pues voy a buscar que esa correlación de fuerzas se equilibre. Y si yo estoy dominando y siento que ya no va a ser así, yo voy a buscar seguir dominando, dependiendo del interés y de mi posición en esa correlación de fuerzas. Y el análisis estructural se refiere a una lógica e historia de las diversas formaciones sociales. En el análisis estructural
prácticamente es hacer lo que les dije. Identificamos cuál es el sistema político, cuál es el ideológico y cuál es el económico. Y eso prácticamente es nuestra realidad o nuestra estructura. Lo importante del análisis estructural es que se refiere a la lógica. A la lógica decimos, pues, ¿cuál es el sentido de nuestra formación social? ¿Cuál es nuestro sentido de que en México, por ejemplo, tenemos un sistema democrático, un sistema económico capitalista y demás? Y el objetivo básico de la estructura es que vamos a encontrar esa contradicción fundamental. Es decir, ¿cuál es esa contradicción que me hace entrar en conflicto con, por ejemplo, en la Revolución Francesa? ¿Cuál era la contradicción fundamental? Pues que ya era muy pesado para el pueblo francés estar manteniendo una monarquía que era absolutamente cara y que tenía sumergida al pueblo en la pobreza, ¿no? Era una contradicción cuando empiezas a preguntarte ¿por qué tengo que estar manteniendo la monarquía? ¿Por qué tantos impuestos? A eso se refiere la estructura. Cuando tú haces un análisis de estructura bueno, te das cuenta que hay algo hay una contradicción que empieza a fomentar un conflicto. Ese es el objetivo del análisis estructural. Por eso, el análisis coyuntural por fuerza tiene que ir acompañado de conocer nuestra realidad o la estructura. Ahora, vamos a empezar haciendo el ejercicio todos juntos. Quiero que todos, por favor, piensen en su tema y de la mano vayamos viendo. Ustedes obviamente lo van haciendo cada uno, pero voy a darles como algunas pistas para que ustedes vayan pensando y terminando esta ponencia, ustedes pueden hacer cualquier pregunta y duda que tengan respecto a su tema, como empatarlo con un análisis de coyuntura. Vuelvo a retomar estructura. Es decir, tenemos una coyuntura, que es decir, quiere decir una articulación entre lo real, lo que nos rodea, lo que es real, la estructura, el sistema religioso, el sistema educativo, el sistema político, el tipo de gobierno, en fin, y de las prácticas que nosotros llevamos día con día. Entonces, la coyuntura es esa articulación entre lo que es real y mis prácticas. Entonces, el análisis de coyuntura va a ser el análisis de la situación actual de una realidad histórico-social. ¿Por qué? Porque es algo que ya está dado independientemente de si nosotros quisimos o no. Si nosotros quisimos tener un sistema presidencial democrático en el que tenemos que votar cada 6 años, no lo supimos. Simplemente era algo que históricamente ya estaba decretado porque es un hecho social. Tenemos un sistema y un tipo de gobierno dado. Tenemos un sistema religioso dado, ¿no? Que hay católicos, cristianos, es algo que está dado y tú creciste en ese sistema. El sistema educativo, por ejemplo, tenemos un sistema educativo en su mayoría público y también hay ciertos sistemas educativos privados. También nosotros crecimos gracias a una revolución mexicana con ese sistema educativo. Es algo que está dado externo a nosotros, pero que existe. Entonces, nosotros vamos teniendo prácticas dentro de esa realidad histórico-social. Aquí les vuelvo a poner los 3 aspectos importantes de una estructura, que es la economía, pueden ser recursos naturales, formas de propiedad y medios de producción, y política, que son los partidos políticos. Por ejemplo, en México tenemos un sistema de partidos políticos plural, y también el carácter del Estado o el tipo de gobierno. Pues tenemos un tipo de gobierno presidencialista, democrático, en fin. Ideología. La ideología tiene que ver con todo lo cultural, el sistema educativo, las escalas de valores y todo lo que entendemos por nuestra formación. Ahora, esa estructura puede ser a nivel internacional, nivel nacional o nivel local. Dependiendo de su tema, ustedes tienen que ir pensando, por ejemplo, en economía, ¿por qué es tan importante en mi municipio el turismo? ¿O por qué en mi municipio es tan importante todo lo que tiene que ver con industrias manufactureras? Dependiendo del territorio o el nivel, tienen que ir determinando su estructura, cuál es esa realidad en la que viven. Después de eso, es muy importante para el análisis de coyuntura
o lo que lo complementa es lo siguiente. Tenemos protagonistas, ayudantes, destinatarios, situaciones, proyectos, dispositivos que nos van a ayudar y opositores. ¿A qué se refiere protagonistas? Bueno, todos aquellos que van a tomar un rol fundamental como un actor social, ¿no? Ya sea en un interés de grupo o en un sistema o en una coyuntura especial, que van a ser como líderes de opinión, por ejemplo. Son protagonistas. Ayudantes, todos aquellos actores o aquellas personas. Con actores no solo son personas, también pueden ser instituciones, organizaciones, asociaciones. Todos aquellos actores que pueden colaborar con mi interés o con lo que nosotros queremos hacer. Tengo que identificar entonces quiénes me podrían ayudar, qué instituciones, qué organizaciones, qué otras personas, líderes de opinión, en fin, destinatarios. Eso significa a todas esas personas o actores que van a tener beneficios o daños de lo que pretendamos hacer en el análisis de coyuntura o en nuestra estrategia para cambiar o mantener nuestra posición, dependiendo. Y la situación. Siempre va a haber ciertas características político-sociales, económicas, educativas, culturales, que van a estar jugando un papel importante para ayudarnos o para dificultarnos el lograr lo que queremos. Muchas veces esas situaciones no están en nuestras manos, pueden ser por cualquier agente externo, pero son muy importantes y hay que siempre estarlas identificando, porque puede que nos ayude mucho a conseguir las cosas más rápido y a anexarlas a nuestra estrategia, o nos pueden crear un escenario de crisis. Y en ese sentido es importante saberlo, lo que nos va a ayudar, pero también que nos va a estorbar para tener un plan B, para no salir tan afectados de esas situaciones. Después tenemos los opositores. Siempre van a haber opositores porque hay una correlación de fuerzas, siempre. Y son aquellos que van a tener ideas distintas o intereses distintos a los que tenemos nosotros. Ya que es muy importante y se relaciona mucho con otra herramienta que damos en el curso, que es el mapeo de actores. Tenemos que identificar a todos esos actores que nos pueden ayudar o obstruir, porque de acuerdo a ello podemos hacer estrategias. Y bueno, es muy importante tener un proyecto, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es nuestra posición, estamos analizando nuestra estructura, tenemos una coyuntura perfecta, pero tenemos que saber cuáles van a ser esos intereses y cómo los vamos a accionar con los distintos grupos. Es como, se podría decir, como algo ya expresado o escrito de lo que queremos hacer, una estrategia de cómo vamos a ir utilizando nuestras herramientas, ¿no? Nuestros ayudantes, nuestros destinatarios, las personas que están siendo protagonistas de la coyuntura, cómo es que la situación vamos a usarla de tal o cual manera, y cómo vamos a más o menos a equilibrar o a detener o calmar a esos opositores para que no sean tan reacios con lo que nosotros queremos hacer. Y también es muy importante los dispositivos prácticos de tipo institucional y tecnológico, ¿no? Por ejemplo, podrán haber leyes que salgan en ese momento y que a nosotros nos puedan ayudar bastante, o ciertos apoyos o programas de instituciones que nos permitan tener, por ejemplo, ¿no? un apoyo económico para llevar a cabo ciertas acciones. Dependiendo de su tema, tienen que ir identificando todos estos elementos para empezar a hacer un poquito más sólido ese análisis de coyuntura, porque muchas veces no es suficiente con saber cuál es la coyuntura, ¿no? Sino tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para hacer esa estrategia. Después, algo muy importante son las categorías. Tenemos 5 principales categorías para un análisis de coyuntura. La primera es los acontecimientos, que va mucho de la mano con las situaciones. Pueden pasar eventos muy importantes que nos puedan
Puede, un ejemplo, alguna noticia, algún suceso que se haga muy viral y nos pueda ayudar a transmitir nuestro mensaje. Ese sería un acontecimiento perfecto para nosotros. O podría haber acontecimientos que son negativos y que también son a nivel nacional y que es un acontecimiento porque llega a muchas personas ese mensaje o esa información. Los escenarios. Vamos a tener todo tipo de escenarios, ¿no? Pueden haber escenarios de cooperación, escenarios de conflicto, escenarios de confrontación, de lucha. Entonces, cuando nosotros tenemos a los actores y las situaciones, podemos más o menos dar una visión de cómo va a ser ese escenario, ¿no? Si voy a ir a una reunión con opositores para llegar a un acuerdo de tajo, sabemos que va a haber como un poquito de confrontación. Entonces, cuando yo logro visualizar que va a haber un escenario de confrontación, puedo buscar las maneras de que mi discurso o de que mi estrategia sea más amena para llegar como a una charla que no se pare o que no tenga malos resultados, que pueda avanzar. Así también tenemos los actores, ya los habíamos mencionado también antes, es muy importante saber con qué actores vamos a estar tratando, si van a ser actores que nos van a ayudar, o que van a ser los protagonistas, o que son los opositores. Así también tenemos la relación de fuerzas. En la relación de fuerzas, lo mencionábamos desde la definición, son distintas, no siempre pueden estar en confrontación. A veces pueden ser de cooperación o de ayuda, de colaboración, dependiendo también de los actores, sabes qué relación de fuerzas va a haber en tu coyuntura, dependiendo de cuál sea su tema. Y por último, tenemos una articulación o relación entre la estrategia y la coyuntura. Cuando nosotros identificamos la coyuntura, es decir, el momento propicio dentro de una totalidad que nos va a ayudar a hacer o accionar lo que queremos para cambiar o mantener nuestra posición, entonces tenemos que tener muy claro todas las herramientas que estuvimos viendo para hacer una estrategia. ¿Para qué es esa estrategia? Cuando nosotros conocemos la realidad y sabemos todos los elementos con los que podemos tomar mano, entonces estamos accionando algo pensado, algo analizado y con un objetivo o un interés. Cuando solo tenemos la coyuntura, pero no hacemos este análisis de estructura ni este análisis de la coyuntura en sí, no tenemos estrategia, no tenemos táctica ni acciones concretas a llevar. Entonces es muy importante que esta estrategia vaya muy de la mano y muy pensada dentro de esta coyuntura. Así, entonces, cada uno tendría que checar en sus temas, en el conflicto o en el tema de la problemática que hayan pensado, qué acontecimientos pueden ser importantes para lo que ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, si es un tema respecto a la coyuntura, pues ahorita hay muchos si es un tema respecto a la contingencia y a la situación de la pandemia, pues habrá muchos acontecimientos que les puedan ayudar. Y los escenarios también tendrán que identificarlos, dependiendo de sus actores, sabrán a qué escenarios se enfrentan, determinar bien sus actores. Les comentaba, los actores no solo son personas, pueden ser grupos de personas, medios de información, instituciones, organizaciones, asociaciones. Actores se refiere a ese ente que puede hacer algo, que tiene incidencia en cambiar esa realidad o en cambiar un hecho social. Y también es importante saber cuál es, en esa relación de fuerzas, cuál es la posición, si es subordinada, si es dominante, si es de colaboración, dependiendo. Y conforme a eso y a lo anterior que vimos, se puede ir elaborando una estrategia de cómo poder influir y ir cambiando esa realidad social que o nos puede estar afectando o nos puede estar ayudando, dependiendo de cuál sea la necesidad o el interés. Y otra cosa muy importante son los pasos para realizar un análisis de coyuntura. Para que podamos hacer todo lo anterior e identificarlo de manera muy clara, primero tenemos que hacer una investigación. Aquí es un punto muy importante porque a veces muchos nos quedamos en la investigación
en recolectar datos, información, y ponerla como, sí, esta es mi justificación, este es mi desarrollo y ya. Pero eso no es un análisis de coyuntura. La investigación sí es muy importante porque sin investigación no puedes saber cuál es tu realidad social o tu estructura y tampoco puedes saber cuál es la coyuntura. Pero eso no es un análisis de coyuntura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es investigar y el primer paso sería recolectar. Recolectamos información de todos los medios posibles. Dependiendo de nuestro tema, habrá que, no sé, algunos tendrán que investigar en instituciones con información directamente de datos, estadística que tienen las instituciones. Algunos otros tendrán que hacerlo de universidades públicas o bases de datos científicas como Redalic y todas esas páginas. O también de muchos casos o muchas problemáticas pueden ser por noticieros o notas periodísticas que día con día o a lo largo del tiempo que se esté efectuando, pues se están sacando información. Y otro será de libros, de revistas científicas. Dependiendo del tema, obviamente tenemos que empezar a recolectar la información. Ya que tenemos recolectada toda la información, tenemos que hacer un análisis crítico de qué de toda esta información realmente me importa y me abona para hacer mi estrategia de acción para que esta coyuntura me beneficie y pueda hacer lo que quiero hacer, ¿no? Mi interés o mi objetivo. Entonces empezamos a analizar la información, empezamos a hacer una clasificación de cuál es la información para entender la estructura, cuál es la otra información para entender mi coyuntura y cuál es la otra información, por ejemplo, para entender y conocer a los actores, ya sean opositores, ayudantes, protagonistas y beneficiados, ¿no? Entonces, también es eso, empezar a estudiar a todos esos actores, ¿no? Si mis opositores es una institución o una asociación, lo que sea, yo tengo que estudiar también a esos actores. Y ya que tengo todo este análisis de clasificación de mi información, empiezo a seleccionar. ¿Qué es importante de lo que estudié de los actores? Pues me pude dar cuenta que el punto débil de mi opositor es este. Entonces selecciono esto porque es importante para mí. Es importante para mí saber su historia, en fin, ¿no? Dependiendo de cuál sea el objetivo. De la estructura para mí, la selección de lo más importante de mi estructura es solamente el sistema económico, porque mi tema habla sobre la economía de mi municipio, o solo lo que tiene que ver con salud, porque solo me voy a enfocar a las personas atendidas, por ejemplo, por COVID en mi municipio, ¿no? Entonces yo me centro solo en la información de salud. Y así de la coyuntura, ¿no? La coyuntura es muy importante del evento, como se lo mencionaba en un momento. Siempre, por lo regular, la coyuntura se empieza a identificar por medios de noticieros o artículos periodísticos en los que está saliendo información, ¿no? Por ejemplo, una coyuntura, se lo mencionaba, es ahorita de la pandemia, pero también en un momento fue el hecho lamentable que pasó en México de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, era una coyuntura que duró un año, un poco más de un año, y en la que pues prácticamente casi diario o cada semana salía información. Entonces, ahí todos los estudiosos de análisis de coyuntura, o sea, su primera fuente de información era todo lo que salía pues en las noticias. Ya que tenemos esta parte de investigación, vamos a la clasificación. ¿A qué me refiero con clasificación? Lo mencionaba antes, en cuál es el marco de estudio de mi coyuntura. Puede ser internacional, puede ser nacional o puede ser local. Toda esa información tiene que estar enmarcada en una totalidad o una estructura, una realidad social. Puede ser a nivel municipal o local, a nivel nacional e internacional. Internacional puede ser de cualquier país, ya sea de Europa o América del Norte o América Latina, Occidente, pero también puede ser nacional, y nacional puede ser de uno o más estados, y local puede ser solo de un estado o un municipio
o una alcaldía, incluso una colonia. Dependiendo del tema, hay que ir acotando o enmarcando o delimitando. Son 3 sinónimos que podemos utilizar: delimitar, especificar o enmarcar. Y es muy importante que hagamos esa clasificación o esa delimitación, porque a veces, entre más generales un tema, es muchísimo más complicado. Cuando podemos irlo delimitando, es mejor, porque podemos ir teniendo más controlada la información y con ello, pues, los resultados. Por eso yo les recomendaría mucho que en su tema tengan muy bien identificado el territorio geográfico en el que van a estudiar y también el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir, quiero estudiar todos los enfermos de cáncer de México y su acceso integral garantizado al sistema de salud de México. No es lo mismo decir eso a, bueno, quiero conocer a todos los enfermos de cáncer, solo jubilados y pensionados, y nada más de la Ciudad de México, o incluso hacerlo más pequeño, ¿no? De la alcaldía de... Entonces, cuando tú vas acotando, es más fácil encontrar la información, de dosificarla estadísticamente y demás, y hacer un análisis un poquito más concreto, pero con resultados que a veces sí podemos tener una acción práctica real y un cambio real en ese análisis de coyuntura. Y pues bueno, por mi parte, eso es todo. Creo que son las herramientas principales que les podría dar para que puedan hacer de mejor manera pues la investigación y el análisis de coyuntura. Gobierno de México.